cómo se cargan las operaciones, el botón principal o la hoja principal donde se van a cargar todas las operaciones es en la hoja que dice posiciones. ¿Cómo se inicia una estrategia? Lo primero que tenemos que hacer es el botón negro, insertar estrategia, y nos va a aparecer un menú con todas las estrategias posibles para poder ingresar. Ahí lo que tenemos que hacer solamente es ingresar del 1 al 8. Cuando hice este video, cuando estoy haciendo este video, estamos en la versión 13. Lo único que tenemos que colocar es el número de la estrategia a ingresar, pulsar en aceptar. Si yo quiero hacer un call cover, lo que tendría que hacer ahí es ingresar el número 1, le doy a aceptar, y cuando le dé aceptar, me va a aparecer una segunda pantalla con los datos a ingresar. Estos datos o esta segunda pantalla no va a ser siempre la misma, porque acá me va a pedir los datos que yo necesito para armar la estrategia. O sea, no es lo mismo que yo haga un call cover o un put spread o un call spread o un iron condor. El ticket symbol, que esto lo va a pedir siempre, ¿sí? En este caso la letra F del símbolo de for. El precio de compra, que acá se refiere a las acciones. La cantidad de contratos que yo voy a realizar, o sea, que la cantidad de contratos que yo voy a vender, que esto va a relacionar, si yo vendo 100 contratos, me va a comprar 100 acciones. El strike del call que tenemos que vender, por ejemplo, en este caso yo estoy eligiendo el 9,5, el precio de venta al cual yo voy a vender cada contrato y la fecha de expiración. Estos son los datos mandatorios. Ven que están en negrita. ¿O qué significa mandatorios? Que si yo no los cargo, me va a aparecer un mensaje de error. Y cuando le damos a aceptar, nos va a agregar en la planilla las líneas correspondientes a la estrategia. Siempre nos va a crear, como elegimos un cover call, la primera línea, que es un buy, la cantidad, que estamos hablando de 100 acciones, del ticket for, el precio que le ingresamos, otra línea en blanco. ¿Por qué? Porque yo vendí un call del strike 9.50 con la fecha de expiración 29 de enero del 2021. Las abiertas es lo que yo hice, lo que está ingresado en el broker. Y luego voy a tener en este color naranja o rosa, la contraparte. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para cerrar la operación? ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros veamos que hay una abierta, siempre tiene que haber una pendiente. La pendiente es la contraria de la abierta. O sea, si yo inicié o acá tengo una abierta que es un buy, va a ser un sell. Si es un sell call, va a ser un buy call. La pendiente no tiene fecha de emisión, de realización, y no tiene precio, ¿sí? Porque en algún momento se va a producir. Y después, para todas las operaciones, va cargando una serie de cosas en forma automática. Lo que está en amarillo son todos datos informativos, como por ejemplo, calcula el máximo profit, cuál es lo máximo que podemos ganar con respecto a la estrategia, el colateral, el break-even. En la última línea nos va a calcular en forma porcentual cuánto estamos ganando con respecto al max profit y cuánto estamos ganando con respecto al colateral. La columna U, la columna que más miro yo, que es la que más tenemos que mirar, que es el profit acumulado. ¿Qué nos indica el profit acumulado? La última línea de la columna U de cada operación nos va a decir si esa operación es positiva o negativa, si estoy ganando o si estoy perdiendo, ¿no? Los botones con estos dos me filtra las líneas por estados. Tenemos estos botones o tenemos esta parte, va a internet, se fija en la base de datos de Yahoo Final y me trae automáticamente el precio de la cotización. Un botón muy importante, que es este que dice cerrar, que esto se utiliza para cuando yo cerré la operación. Le doy la orden al broker, cuando me lo ejecuta,
me posiciono en cualquiera de estas líneas y le doy al botón cerrar. Cuando le doy al botón cerrar, lo que va a hacer, me va a cambiar el estado de estas 4 operaciones y le va a poner cerrar. El botón de rollover, para poder realizar los rollover de las operaciones cubiertas. ¿Sí? Recuerden que las operaciones cubiertas son los call cover o los por main cover call, donde a mí me permite, o la estrategia me permite, poder hacer una postergación en el por main cover call tanto de la pata larga como de la pata corta. Me posiciono en la última línea pendiente, le doy rollover, me dice que voy a hacer el rollover de la operación 155, le doy OK, y lo que hace fue lo siguiente. Yo tenía una abierta pendiente, entonces, ¿qué hace? El rollover es comprar el call que yo había vendido y volverlo a vender en otra fecha. Fíjense que el strike 9,50 me lo marca como parcial. ¿Qué significa parcial? Que está cerrada la operación. Pero en vez de cerrada le pone parcial porque la operación, que en este caso es la operación 155, está vigente. Cada vez que yo hago un rollover, y acá hay algo muy interesante, me va a calcular en la columna M el valor proporcional de mi ganancia o de mi pérdida. En los reportes, una vez que nosotros tenemos los cargados, esto no hay que actualizar nada, esto está totalmente en línea. Cada vez que yo ingreso algo a posiciones, los reportes me los va mostrando. Este cuadrito, el de la derecha, que esto lo que me muestra es lo siguiente. La primera pata son las cerradas, ¿sí? Que es estas columnas. Acá me muestra solamente de las operaciones cerradas, las que yo cerré. ¿Cuántas operaciones tuve en el mes positivas? ¿Cuántas posiciones en el mes tuve negativas? El porcentaje de las positivas sobre las negativas. ¿Cuánta plata gané en las positivas? ¿Cuánta plata perdí en las negativas? El profit total. Y después, sobre las parciales, ¿cuántos rollovers yo hice y qué profit me dio? En algún momento va a pasar a cerrada, porque cuando yo la operación la cierre, ya no va a existir más como parcial, entonces va a ir a cerrada. Profit parcial son los resultados de profit que yo obtengo en los rollovers. En tanto, los profit cerradas son cuando la operación la cerré. 3 tablas, son tablas dinámicas, pero como está seteado por default, me muestra el colateral. ¿Qué significa? Las operaciones que yo tengo abiertas en el broker, cuánto tengo de colateral. La primera tabla, que es esta, las muestra agrupadas por tipo de estrategia. Estas dos yo las tengo casi duplicadas por si quiero ver por broker separado, pero puedo ir jugando como quiera. Esta es la misma, pero me muestra también el máximo profit, o sea, cuánto podría estar ganando en máximo profit. La cuarta tabla dinámica me muestra los profits de las operaciones cerradas por semana, que esto debiera coincidir con esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, y después, bajo el mismo concepto, me muestra por semana de las pendientes. La hoja análisis. Pulsamos análisis, nos va a llevar a esta hoja, que es la hoja de análisis. Va a ingresar los datos que nosotros tenemos cargados. Y acá me muestra en forma gráfica y en una tabla cómo va a ser el comportamiento de esta estrategia al cierre o a la fecha de expiración.